chicos, ya estamos en la hora de lengua y literatura. Esta área se ha vuelto muy divertida ya que vamos a estar trabajando cuentos y leyendas de terror. Espero que les haya parecido súper interesante la leyenda del descabezado de Riobamba, porque hoy traigo otra historia muy divertida para estar trabajando con todos ustedes, ¿sí? Muy bien, vamos a trabajar. Muy bien, chicos, ¿ya? Ahora sí, vamos a estar trabajando en la siguiente destreza: escuchar y leer textos literarios, privilegiando textos ecuatorianos, populares y de autor para potenciar su imaginación, la curiosidad y la memoria. Pero sin antes olvidarnos de nuestro valor del día de hoy. Y van a conversar con papá o con mamá que comprenden sobre autodeterminación. Con papá o con mamá pueden estar dialogando qué significa para ellos tener autodeterminación, ya que este importante valor se desarrolla en el transcurso y el desarrollo de cada una de sus vidas. Ustedes aún son muy pequeñitos para tomar una decisión tan importante como les decía la hora anterior, ¿verdad? Decir, yo quiero estudiar o no quiero estudiar. Ser el autor, el principal autor de cada una de sus actividades día a día. Son muy pequeñitos para decir, yo me mando, yo puedo hacerlo. No, chicos, en ese sentido no. Pero sí podemos decir, yo voy a ser responsable, voy a ayudar a papá, voy a colaborar en casa, ¿sí? Ahora sí, continuamos. Vamos a estar trabajando en la siguiente destreza: escuchar y leer textos literarios, privilegiando textos ecuatorianos, populares y de autor para potenciar su imaginación, la curiosidad y la memoria. Pero sin antes olvidarnos de nuestro valor del día de hoy. Y van a conversar con papá o con mamá que comprenden sobre autodeterminación. Con papá o con mamá pueden estar dialogando qué significa para ellos tener autodeterminación, ya que este importante valor se desarrolla en el transcurso y el desarrollo de cada una de sus vidas. Ustedes aún son muy pequeñitos para tomar una decisión tan importante como les decía la hora anterior, ¿verdad? Decir, yo quiero estudiar o no quiero estudiar. Ser el autor, el principal autor de cada una de sus actividades día a día. Son muy pequeñitos para decir, yo me mando, yo puedo hacerlo. No, chicos, en ese sentido no. Pero sí podemos decir, yo voy a ser responsable, voy a ayudar a papá, voy a colaborar en casa, ¿sí? Ahora sí, continuamos. El día de hoy les he traído una de las historias. Vamos a estar viendo lo que es la viuda del tamarindo. ¿Quién ha visto esta misteriosa leyenda o cuento de miedo muy reconocido dentro de nuestro país? Preste mucha atención porque hay varias versiones. Vamos a ver cuál les parece más interesante. En la provincia de Manabí se suscitó un hecho macabro. Esta leyenda proviene de la historia de una mujer manabita que asesinó a su esposo español. El homicidio cometido condenó el alma de la viuda y quedó maldita y confinada a vagar cerca de un árbol de tamarindo por una hacienda en la Quinta Pareja, llorando eternamente por la memoria de su esposo. Cuenta la leyenda que por una Quinta Pareja, que es ahora la clínica de Guayaquil, las personas que les gustaba del beber pasaban por aquel lugar en estado etílico.
De pronto ellos veían a una mujer esbelta y bella, vestida de negro. Los hombres, maravillados por su deslumbrante belleza y misticismo, se animaban a seguirla por todos lados y cortejarla. Ella los llevaba hacia un tamarindo añoso. Cuando estaban debajo del tamarindo, la mujer volteaba, se dejaba ver como una calavera con su vestimenta. De inmediato, aquellos hombres que la miraban fijamente caían al piso del miedo y botaban espuma por la boca. Tras unos minutos, ellos morían. Este mito es bastante parecido a la dama tapada. Se dice que anda vestida de luto y a veces llorando por las calles oscuras de la ciudad, con un velo o sombrilla. Los hombres que la veían iban tras ella para consolarla. La viuda los hacía seguirla hasta el árbol de tamarindo, en donde revelaba su rostro y ellos morían. Muy bien, presten mucha atención. Cuentan otros la leyenda que Latinoamérica, madre de la cultura popular e indígena, tiene un montón de fábulas y anécdotas parecidas a la leyenda de la viuda del tamarindo. Por ejemplo, en Colombia y en Venezuela, la historia toma otro nombre, llamado la Sayona o la Llorona. Dicha historia relata la fábula de una mujer de los llanos, esposa de un campesino. La esposa se entera de que su madre estaba teniendo relaciones con su esposo y que estaba esperando un hijo de su propio esposo. La mujer, llena de ira, decidió incendiar la casa donde vivía su madre. Así pues, la mujer quedó maldita por su propia madre y anda vagando por las calles. ¿Sí? Aunque no está vestida de negro, esta mujer luce un traje blanco que atrae a los oriundos del lugar, para luego mostrar su verdadero rostro de muerta, dejando impávidos a los transeúntes. Estas historias forman parte del folclore y la cultura popular de los países latinoamericanos, entre las cuales también se expanden otras historias como el Silbón de origen venezolano y la viuda de origen chileno. Carlos Sanoa recopiló las fábulas en su libro titulado Rielando en un mar de recuerdos, producto del imaginario colectivo. La leyenda de la viuda del tamarindo ha permanecido como parte del patrimonio cultural del Ecuador, debatiéndose aún hoy en día la existencia o no de esta sed por los oriundos de los pueblos ecuatorianos. Ahora sí, chicos, vamos a estar analizando cuál fue la historia del día de hoy y algunas de las versiones que pueden conocer o se relatan en los distintos países, tanto en Colombia como en México. Entonces, aquí nosotros podemos determinar cuál es la verdad y cuál es la ficción. Simplemente la historia, como la ha escrito o la han narrado las personas que han vivido cada una de estas historias. La viuda del tamarindo. ¿Qué nos decía la leyenda? A ver, la leyenda que había pasado en Manabí. Dice que tanto en Manabí como en Guayaquil se conoce esta historia. En Guayaquil se la conoce como la dama tapada y en Manabí la viuda del tamarindo. La viuda del tamarindo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué contaba la leyenda sobre la viuda del tamarindo? A ver, que la viuda vagaba ¿por dónde? Cerca de un árbol de tamarindo, ya que había asesinado a su esposo. Y comúnmente aparecía todas las madrugadas para asustar a aquellas personas que se dedicaban solo a beber, a estar en estado etílico, estar borrachos y no llegar a sus hogares, ¿no es cierto? Entonces ellos, muy deslumbrados por su belleza y su escultura de una mujer muy hermosa,
Ellos la iban persiguiendo y al momento de observarla, de ya haber llegado al árbol, ella se destapaba y les presentaba su forma real. Pero recordemos que simplemente esta es una historia, una narración. Pocos son los hechos que aseguran que esto ha sido una historia verdadera o simplemente es una leyenda escrita por un autor que ha querido llamar la atención de todos nosotros, ¿sí? Por eso, simplemente al momento de leer, tenemos que poner a trabajar nuestra imaginación. Pero sobre todo, para no asustarlos, ustedes deben de determinar lo verdadero y lo irreal de la historia. Muy bien. El día de ayer ya estuvimos trabajando que era un cuento popular de miedo o de terror, ¿no es cierto? Muy bien. Pues el día de hoy vamos a estar trabajando la estructura de este cuento. ¿Cómo voy a estar elaborando mi cuento? ¿Cómo está estructurado un cuento? A ver, un cuento está estructurado con introducción, con nudo y con el desenlace. Esas son las partes del cuento. Entonces, la estructura del cuento de miedo, ¿no es cierto? Por lo general, la estructura tanto del cuento de miedo, de los cuentos populares o de los cuentos de fantasía, son los mismos, porque debe de tener la misma estructura. Debe de tener introducción, también debe de tener nudo y por último va a tener desenlace. Luego de que yo establezca cuál es la introducción, cuál es el nudo y cuál es el desenlace. Recordemos que en la introducción nos va a presentar un sinnúmero de características. Por estar trabajando la estructura del miedo, la introducción va a estar caracterizada por un ser malvado, como en este caso va a ser nuestra dama tapada. Siempre al inicio vamos ya a ir presentando el personaje principal, el que va a dar un poquito de miedo, ¿no es cierto? Ahora sí, el nudo va a ser algunos problemas, algunos inconvenientes que vinieron suscitando dentro de la historia. Y el desenlace ya va a ser la conclusión y el final. ¿Cómo terminó el desenlace de la viuda del tamarindo? A ver. En el estado final de cada una de las acciones, obviamente puede que se resuelva o no se resuelva el conflicto que dio inicio a la mitad o en el nudo de nuestro cuento. Para comprender mejor la estructura de un cuento, presten mucha atención a la siguiente explicación. Estructura del cuento. Los cuentos se conforman de tres partes primordiales. El inicio es la primera parte en donde se presentan al lector personajes, el tiempo y el lugar en el que se establece la historia. El nudo frecuentemente es la parte más extensa del cuento. En ella se plantean el problema o el conflicto de la historia y las acciones que eventualmente llevan a resolverlo. La última parte es el desenlace, en donde se narra cómo se soluciona el conflicto planteado en el nudo. Ahora sí, luego de la breve explicación, presten mucha atención porque vamos a estar identificando con otro cuento, ¿sí? Con otro cuento de miedo
la siguiente estructura. En este caso tenemos el perro encadenado. Presten mucha atención. Según se creía, este animal era la reencarnación del mismísimo Satanás. Era un perro de gran tamaño y muy veloz, que Dios había dejado salir del infierno para seguir y castigar a aquellos que deambulaban a grandes horas de la noche para hacer sus fechorías. Este perro arrastraba por todas las calles de Cuenca una pesada cadena que encendían chispas al rozar contra las piedras y asustaba a todos en las noches. Se decía que cuando se le escuchaba aullar era porque alguien iba a morir. Cierta noche un bandido que pasaba por una calle desolada sintió una extraña presencia que lo seguía cautelosamente. Cuando regresaba a ver, no aparecía nada, no había nada. Pero un ruido espeluznante de cadenas arrastradas venía de algún lado. El pánico empezó a quitarle la respiración al hombre, que de a poco se iba desvaneciendo. Unos vecinos afirmaban que al día siguiente encontraron solo los restos de sus ropas en una esquina de la ciudad. Otros dicen que nunca más volvieron a ver al bandido en Cuenca y que la noche de su desaparición un perro aullaba desconsoladamente. De este cuento dice un verso de la época: el búho grazna, el perro aúlla, el indio muere, parece chanza, pero sucede. ¿Ya ven? Entonces de aquí viene también algunas creencias que tenemos los ecuatorianos, que cuando escuchamos aullar a un perrito, ¿qué es lo que sucede? A ver, que anda vagando alguna almita dentro de todo el sector o que alguien va a morir. Muy bien, ahora vamos a identificar cada una de las partes de la estructura de mi cuento, ¿sí? Presten mucha atención. Lo voy a leer de corrido y voy a pausar para identificar la introducción. ¿Ok? Dice, el perro encadenado. Según se creía, este animal era la reencarnación del mismo Satanás. Era un perro de gran tamaño y muy veloz, que Dios había dejado salir del infierno para seguir y castigar a aquellos que deambulaban a grandes horas de la noche para hacer sus fechorías. Este perro arrastraba por las calles de Cuenca una pesada cadena que encendía chispas al rozar contra las piedras y asustaba a todos en la noche. Se decía que cuando se escuchaba el aullar era porque alguien iba a morir. Esa es una pequeña introducción donde nos presenta brevemente ya la historia completa, ¿no es cierto? Es como un pequeño resumen al momento que introducen nuestra historia. Entonces, allí ya tenemos la introducción, ya la hemos identificado. Ahora continuamos para identificar el nudo. Y dice, cierta noche, un bandido que pasaba por la calle desolada sintió una extraña presencia que lo seguía cautelosamente. Cuando regresaba a ver, no aparecía nada, pero un ruido espeluznante de cadenas arrastradas venía de algún lado. El pánico empezó a quitarle la respiración al hombre, que de a poco se iba desvaneciendo. Entonces aquí ya nos presenta el nudo, el conflicto o el conflicto, ¿no es cierto? ¿Cuál era el nudo? A ver, ¿cuál era el conflicto ya de nuestra historia? Que en una noche ya se había presentado ¿quién? Una de aquellas personas que tenía malos hábitos de robar, ¿no es cierto? Y entonces él sintió que alguien lo perseguía y
poco a poco se iba asustando, se iba desvaneciendo hasta desmayarse e incluso morir. Vamos ahora a identificar el desenlace, quiere decir el final de nuestra historia. Unos vecinos afirman que al día siguiente encontraron solo los restos de sus ropas en una esquina de la ciudad. Otros dicen que nunca más volvieron a ver al bandido de Cuenca y que la noche de su desaparición un perro aullaba desconsoladamente. Y de este cuento dice el verso de la época de esos tiempos decía: el búho grazna, el perro aúlla, el indio muere, parece chanza, pero sucede. ¿Sí? Ese ha sido el desenlace de nuestro cuento de miedo el día de hoy. Espero que sigan muy motivados y recuerden la actividad del día de hoy. Hoy vamos a elaborar un cromo con la viuda del tamarindo, ¿no es cierto? Entonces van a elaborar su cromo. Ya saben, puede ser impreso. Vamos a pegar en el área de lengua y literatura. La pueden dibujar o la pueden imprimir, cualquiera de las dos. Y le van a poner la viuda del tamarindo, ¿verdad? Y aquí ya tenemos nuestro cromo del día de hoy. Ahora sí, chicos, me despido y recuerden que los veo en el área de estudios sociales. Chao, chao.